Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Pláceme saludarles. Bueno, ya una vez realizado esta mañana la inauguración del Congreso, tomo este tiempo precisamente para poderles instruir a ustedes un tema que deriva de la responsabilidad internacional y que claramente son las formas de reparación. Cuando hablamos de formas de reparación, las maneras en que una vez generado ese acto, producto del incumplimiento por parte del Estado infractor a esos deberes y obligaciones recíprocas, claramente se generan unas formas de reparar el daño, es decir, la obligación de reparar el daño. Y tenemos como cuáles, tenemos el restablecimiento de la situación anterior, la satisfacción y tenemos la indemnización de perjuicios producidos de estos daños de índole material o moral. Pues bien, la satisfacción, que es indiscutiblemente, es un perjuicio inmaterial o moral sufrido por un Estado, es decir, teniendo en cuenta el daño causado a su honor y a su dignidad. Ejemplos de satisfacción que pueden ser son las excusas oficiales, los honores a las banderas del Estado ofendido, el pago de una suma simbólica, el pago de una suma dineraria también puede ser, y la declaración formal en una sentencia de que un Estado violó claramente el derecho internacional. Esto lo vemos mucho, sobre todo cuando hay países que están inmersos en los conflictos bélicos o en los conflictos de guerra, como es el caso entre Colombia, Ecuador, Venezuela, que esta triple frontera también tiene sus pequeñas aristas conflictivas y que hacen de una u otra manera, ¿por qué? Por el asentamiento de estos grupos al margen de la ley, denominados FARC o guerrilla, y que para poder acceder a la captura de los diferentes capos, si me permiten el término, requieren transgredir las fronteras, transgredir o trasladarse, mejor aún, a las fronteras de los otros países. Esto puede generar, por supuesto, fricciones y tensiones que claramente son manejadas de manera o a nivel de relaciones diplomáticas e internacionales, pero que también pueden generar en esta acción y ejecución de las diversas operaciones militares formas de reparar al Estado ofendido o al Estado infractor. Nosotros podemos tener muchísimos ejemplos de una u otra manera que también lo hemos visto en nuestro país, Chile, frente a la comisión de los diferentes actos de tortura considerados como crímenes de lesa humanidad y que se ha visto esta recapitulación o este establecimiento de lo que se ha llamado la memoria histórica, justamente para que el país no olvide la encrucijada tan nefasta por el cual estuvo inmersa durante aproximadamente 17, 18 años. Entonces, tenemos seguido el restablecimiento de la situación anterior, que es obviamente el concepto de reintegro, y es volver o restablecer las cosas a su estado inicial si el hecho ilícito, por supuesto, no se hubiere producido. Y por supuesto, no es posible la indemnización de daños y perjuicios, que es derivada de la responsabilidad civil, producto del concepto material y del concepto moral o de la imputación objetiva y subjetiva. Si no es posible el restablecimiento de la situación anterior, claramente el Estado responsable, es decir, el Estado que cometió la acción o omisión que generó en esa responsabilidad internacional, claramente debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por dicho hecho. La determinación de la indemnización se rige por los principios generales del derecho. Ojo que fijen que utilizan una fuente auxiliar o una fuente accesoria como un determinante justamente para poder estar adecuado en la obligación de reparar internacionalmente. Deben indemnizarse todos los perjuicios que de una u otra manera son consecuencia de ese acto incumplido o de ese acto desobligacional. Y como les explico, obviamente traslademos un poco las nociones básicas del derecho laboral, si me lo permiten, a ese lucro cesante, es decir, la pérdida de ese beneficio que hubiera sido de esperar si el curso ordinario de la situación se hubiese dado. Entonces, fíjense cómo de una u otra manera la indemnización, como bien lo dice nuestro amigo Santiago
Santiago Benadaba, se reduce proporcionalmente cuando el perjuicio tiene parte de culpa o causa del hecho ilícito hubiera resultado para él ciertas ventajas. Es decir, producido este acto, derivado de este incumplimiento o este acto de carácter negativo, su impacto o daño colateral no hubiera sido de tan gran magnitud que de una u otra manera el hecho ilícito más bien tuvo una consecuencia medianamente positiva. Y esto lo vemos, reitero nuevamente, con el ejemplo que se colocaba en la anterior cápsula digital, el bombardeo que se gestara en contra de Osama Bin Laden. Claramente el objetivo principal era acabar con la integridad física de esta persona que atentó contra el establecimiento de la seguridad nacional en los Estados Unidos de América y que, por supuesto, cualquier daño colateral que se hubiese producido era menor en comparación con el objetivo final. Muchas gracias, espero que haya sido suficientemente claro para ustedes y nos vemos en una próxima cápsula digital. Gracias.